Ciclo de infección por VIH. El ciclo de replicación del VIH consta de 7 etapas principales. 1. Unión. 2. Fusión. 3. De ARN a ADN. 4. El ADN viral se integra. 5. De ADN a ARN mensajero. 6. Se sintetizan las proteínas virales. 7. Nace un nuevo virión y madura. Cada partícula de VIH, conocida como virión, presenta una forma esférica. Tiene un diámetro de unos 100 nanómetros, es decir, de aproximadamente 1 milímetro dividido en 10.000 partes, y es unas 60 veces más pequeño que las células sanguíneas más comunes, los glóbulos rojos. Los viriones están compuestos por diversos elementos. En el interior presentan un envoltorio denominado cápside, que contiene el material genético en forma de 2 copias de ARN y las enzimas necesarias para su replicación. Entre estas enzimas se encuentra la encargada de convertir el ARN en ADN, la denominada retrotranscriptasa. Por eso, el VIH pertenece a la familia de los retrovirus. A su vez, la cápside está rodeada por una matriz compuesta por proteínas específicas del virus. Y la matriz, por su parte, está rodeada por el envoltorio del virus, consistente en una membrana grasa formada por 2 capas de fosfolípidos proveniente de la membrana de la célula humana donde se ha replicado. Esta membrana contiene proteínas de la célula huésped, así como unas 70 copias de unas proteínas complejas específicas del virus, denominadas EMB, de envoltorio. Este complejo, que sobresale de la superficie de la membrana, es el responsable de unirse a la célula huésped para iniciar el ciclo de infección. ¿Podremos vencer al VIH con las diferentes respuestas inmunitarias? Para defendernos de las infecciones, nuestro sistema inmunitario es capaz de desarrollar una serie de respuestas agrupables en 2 tipos. La respuesta inmunitaria innata, que nos protege de las infecciones mediante mecanismos existentes antes de que éstas se produzcan. La respuesta innata permite generar una defensa rápida ante la infección por diferentes patógenos. Se trata, pues, de una respuesta no específica. Esta, paralelamente, activa la respuesta inmunitaria adquirida. Recibe este nombre porque es capaz de reconocer y recordar patógenos específicos a los que el organismo ha estado expuesto previamente. Esto nos permite ofrecer respuestas más potentes cada vez que nos reencontramos con el patógeno, y en algunos casos nos ayuda a inmunizarnos contra él.
La respuesta adquirida, también conocida como específica, incluye a su vez dos grandes grupos de respuestas principales, la respuesta humoral y la celular. En el caso de algunos virus como el VIH, aunque se activan los dos tipos de respuesta, nuestro sistema inmunitario no es capaz de controlar y eliminar totalmente la infección, y ésta se mantiene en el organismo de por vida. La respuesta celular se refiere principalmente a la respuesta celular citotóxica, mediada por los linfocitos T CD8, así llamados porque tienen la proteína CD8 en su membrana. Esta respuesta recibe el nombre de respuesta CTL, del inglés Cytotoxic T Lymphocyte, aunque también las hay de otros tipos. Diversos estudios han encontrado una relación entre el control de la replicación del VIH en personas infectadas, sea un control total o parcial, y la emergencia de una respuesta CTL específica para el VIH. Concretamente, esta respuesta va muy ligada al descenso de la cantidad de virus en sangre, que se da habitualmente en las primeras etapas de la infección. Así pues, la respuesta CTL juega un papel importante en el control de la replicación del VIH, aunque no sea capaz de eliminarlo totalmente. Cuando una célula es infectada por el VIH, generará pequeños fragmentos de proteínas del virus, denominados péptidos, y los presentará en su superficie, unidos a unas moléculas específicas denominadas moléculas de HLA. Cada persona tiene moléculas diferentes de HLA, que no pueden presentar cualquier péptido, sino un único péptido o un grupo de péptidos relacionados, que son específicos para cada molécula concreta. Las células TCD8 son capaces de reconocer los péptidos presentados, que se encuentran unidos a las moléculas de HLA. Si una célula TCD8 reconoce un péptido específico en la membrana de una célula infectada, la destruirá y generará señales para que se creen más células como ella y poder combatir la infección. Además, esto permite generar una memoria del sistema inmunitario, que permitirá que si en un futuro se produce otra infección, a priori el organismo ya está preparado para atacarla. Que este mecanismo no sea capaz de erradicar totalmente la infección se debe a que el virus utiliza diferentes mecanismos para escapar de este tipo de respuestas inmunitarias. Entre ellas, su alta capacidad de mutar hace que genere cambios en estos péptidos, evitando que estos puedan unirse a las moléculas de HLA y ser presentados en la superficie de la célula. Entonces, ya no se puede generar la respuesta citotóxica. La respuesta humoral se refiere principalmente a la producción de anticuerpos específicos contra el VIH. Generalmente, estos anticuerpos ya se detectan durante las primeras etapas de la infección. Pueden aparecer incluso durante los primeros días, pero lo más habitual es que lo hagan entre 1 mes y 3 meses después de la infección. En ciertas ocasiones, pueden tardar más tiempo en aparecer, lo que generalmente conlleva que el individuo tenga un peor pronóstico de la enfermedad. Los anticuerpos se miden por diferentes técnicas, como por ejemplo ELISA. Parte de los anticuerpos producidos por nuestro sistema inmunitario pueden ser neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes forman parte de un mecanismo importante responsable del control parcial de la replicación viral en las personas infectadas por VIH. Estos anticuerpos pueden ser específicos para una determinada variante del virus, es decir, que solo serán capaces de reconocer una variante concreta, dejando actuar virus con otras mutaciones. Por otra parte, hay anticuerpos neutralizantes que pueden reconocer un espectro más amplio, es decir, que son capaces de neutralizar un amplio rango de variantes virales. Son los denominados anticuerpos neutralizantes con especificidad amplia, que parece que facilitan un pronóstico más favorable de la enfermedad.
pero solo un número muy limitado de personas infectadas los tienen. Y además, aunque lo demuestren varios estudios, aún es un tema controvertido entre la comunidad científica. Con todo, el virus también podrá desarrollar mutaciones que le permitirán escapar de este tipo de anticuerpos. Cuando el linfocito B entra en contacto con el virus, se dará un reconocimiento específico que promoverá su diferenciación o maduración, y se convertirá en una célula plasmática productora de anticuerpos. Esta célula madura producirá, pues, anticuerpos específicos contra el virus que lo reconocerán cuando se lo encuentren y participarán en su eliminación. Este proceso es apoyado por los linfocitos TCD4, en concreto por un subgrupo llamado helper, del inglés ayudantes. El hecho de que estos linfocitos sean diana principal del virus hace que este proceso se vea debilitado, especialmente en aquellas personas que tienen muy pocos linfocitos TCD4 en sangre. El sistema inmunitario también produce otros tipos de anticuerpos que, en lugar de tener capacidad neutralizante, estimulan la acción de diferentes células para que eliminen las células infectadas. Estos anticuerpos se unen a la superficie de las células infectadas y generan una alerta que promoverá la iniciación de una respuesta denominada respuesta citotóxica, dependiente de anticuerpos contra las células infectadas por VIH. Actúan, pues, como una señal que activará células del sistema inmune, como por ejemplo, células natural killers o monocitos, que reconocerán y destruirán las células infectadas por el VIH. Las principales células diana del VIH son unos glóbulos blancos denominados linfocitos T CD4, aunque también hay otras, como los macrófagos o las células dendríticas. Estas células tienen en su superficie los receptores necesarios para que el VIH pueda entrar e infectarlas. Así, la primera etapa del ciclo de infección del VIH consiste en el reconocimiento mutuo y el acoplamiento de proteínas del envoltorio del virus con los receptores de la célula diana. El receptor celular principal de los linfocitos TCD4 es el CD4, de ahí su nombre, pero también es necesaria la ayuda de los denominados correceptores. El reconocimiento y la unión entre las proteínas del virus y los receptores de la célula son imprescindibles para que el virus llegue a penetrar en la célula y el proceso de infección pueda continuar. Una vez el virus se ha anclado a la célula mediante esta doble unión, la molécula del envoltorio del virus acerca las dos membranas, permitiendo la fusión entre la membrana lipídica del virus y la membrana plasmática de la célula. La proteína viral del envoltorio se queda en la superficie celular al tiempo que se libera el contenido del virus dentro de la célula. Así, el material genético del virus y las proteínas asociadas se encuentran ahora en el citoplasma de la célula, protegidos por la matriz y la cápside del virus. Una vez allí, la matriz y la cápside se digieren y liberan su contenido. La información genética del VIH, codificada en forma de dos cadenas de ácido ribonucleico o ARN, y las proteínas acompañantes, la retrotranscriptasa, la proteasa y la integrasa, que tendrán su función más adelante. La retrotranscriptasa transformará el ARN en dos cadenas de ADN complementario de cadena simple, mediante un proceso denominado transcripción inversa. El ADN resultante contiene la misma información que el ARN original. Inicialmente, la retrotranscriptasa emplea nucleótidos propios de la célula para convertir el ARN del virus en ADN complementario de cadena simple. No obstante, durante este proceso provoca errores porque
que tiene poca actividad correctora. Estos errores permitirán incrementar la diversidad de virus. Se creará una mezcla de diferentes virus dentro del individuo infectado, que favorecerá que algunas variantes del virus puedan resistir a los tratamientos aplicados. Posteriormente, las cadenas simples de ADN se transforman en una molécula de ADN de doble cadena, que es la forma química de guardar la información para que una célula eucariota sea capaz de procesarla. Una vez formado el ADN de cadena doble, este se une a la proteína del virus denominada integrasa, que es una enzima. Este complejo entra en el núcleo de la célula a través de los poros nucleares. Ya dentro del núcleo, entra en contacto con el genoma de la célula y hace un corte, permitiendo que el ADN del virus se integre en el ADN humano. Otros virus, como el de la gripe, no son capaces de integrar su material genético dentro de nuestro genoma y, por lo tanto, normalmente, somos capaces de eliminarlos de nuestro organismo. El hecho de que el VIH y otros virus como el de algunos herpes tengan esta capacidad de integración hace que puedan quedarse de forma estable dentro del genoma humano, permitiendo su conservación y replicación a lo largo de la vida del individuo y dificultando su erradicación. El ADN del virus integrado en el genoma de la célula se transcribirá por los mecanismos habituales. El resultado de la transcripción es un ARN mensajero, que es un intermediario entre el ADN y la proteína. La enzima responsable de convertir el ADN en ARN mensajero es la ARN polimerasa de la célula. Por lo tanto, al tiempo que se transcriben los genes humanos, también se transcribirán los genes que codifican para las diferentes proteínas del virus. Una vez generada, la nueva molécula de ARN mensajero se liberará de la enzima y saldrá del núcleo hacia el citoplasma a través de los poros nucleares. Una vez en el citoplasma, el ARN mensajero proporciona la información necesaria para la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. La maquinaria de célula necesaria para la traducción es el retículo endoplasmático, y su parte fundamental en este proceso son los ribosomas. Por un lado, se traducen las proteínas del envoltorio del virus. Por otro lado, el resto de proteínas se traducen, pero no forman inmediatamente proteínas funcionales, sino poliproteínas que aún deben ser cortadas en fragmentos. Finalmente, obtenemos el nuevo ARN del virus, que corresponde a un fragmento de ARN mensajero que no se traduce. Las poliproteínas del virus fabricadas y el nuevo ARN migran a continuación hacia la membrana de la célula. Cuando se aproximan a la membrana plasmática de la célula, son envueltos y emergen al exterior, llevándose parte de esta membrana, que ya tiene incrustadas las proteínas del envoltorio del virus. En cada célula infectada se generan miles de nuevos virus. Pero los virus surgidos por gemación de la célula aún no están maduros, es decir, aún no tienen la capacidad de infectar nuevas células. La maduración del virus se produce gracias a la proteasa del virus, que es una enzima que corta la poliproteína que contiene las proteínas esenciales del virus. Una vez procesada la poliproteína, se produce una reorganización interna del virus. Se unen y organizan las proteínas de la cápside, que forman una caja troncocónica que contiene el ARN y las enzimas esenciales del virus. Después, las proteínas de la matriz se acoplan a la vez a su alrededor.
Ahora ya podemos hablar de virus maduro e infeccioso. Es decir, que tiene la capacidad de infectar nuevas células.